levantaste con poder. De la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo. Te levantaste con poder, de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo. Vencedor, vencedor, Cristo, Rey vencedor, 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 Cristo, dilo fuerte, vencedor, vencedor, Cristo, Rey vencedor, 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 Cristo, Rey vencedor. Vamos a decirlo una vez más, Cristo Rey, Cristo Rey, vencedor, Cristo Rey, vencedor, mi victoria es mi victoria, Cristo, Cristo Rey, vencedor, Cristo Rey, vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo. Gracias, Señor, tú eres vencedor.
aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Tú siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Dios fiel, Dios de amor, Dios de misericordia, de gracia, Dios que no se cansa de amarnos. Así eres tú, Dios de milagros. Así eres tú. Hoy te adoramos, Señor, con la creación, con los ángeles cantamos a tu nombre. Qué bueno, hermanos, que estamos nuevamente reunidos para siempre glorificar a un Dios bueno que está con nosotros en todo tiempo. Le damos gracias al Padre porque permite que por medio de esta forma podamos comunicarnos y podamos recibir de su palabra, podamos recibir de su unción y sabiendo de que Dios está con nosotros en todo tiempo y nos bendice. Qué bueno poder saludarlos a todos y cada uno. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de Génesis en el aspecto de la tentación. Y vemos que Dios hizo cosas maravillosas, Dios hizo la luz, y dice en el versículo 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Ese es al cabo del sexto día. Dios nos da un gran ejemplo, empezando acá, de que constantemente nosotros debemos de agradecer y examinar todo lo que hemos hecho. Dios al sexto día vio que examinó todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Entonces, nosotros también cuando hemos terminado nuestro día, tengamos siempre presente esto, al terminar nuestro día no nos quedemos solo en ir a dormirnos, sino examinar verdaderamente qué es lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho, examinarlo y en base a eso pronunciarse. Si en dado caso hemos hecho cosas malas, hemos hecho cosas incorrectas, no nos hemos comportado conforme al patrón que Dios dice que debemos de mantener, a los mandamientos que Dios quiere, entonces debemos de enmendar todo lo que hemos hecho. No te quedes simplemente con llegar a tu cama, dormirte y esperar el otro día y decir solamente gracias Dios, sino que examinar todo lo que has hecho, qué es lo que has tenido en todos los días de tu vida, porque es lo que hay que hacer todos los días de nuestra vida, y poder decir y examinar todo lo que hemos hecho, cómo nos hemos comportado desde temprano a mediodía, en el trabajo, en nuestros pensamientos, y pronunciarnos y poder decir, esto estuvo bien, esto estuvo mal, gracias Dios, y poder enmendar, como dije anteriormente, todo lo que hemos hecho. Parte de lo que dice también en este capítulo es que Dios preparó la tierra, Dios la preparó para que pudiéramos alimentarnos.
Dios es muy bueno, Dios es grande, Dios es poderoso, y no solamente nos puso en la tierra y a ver qué pasaba, sino que también preparó la tierra, el ambiente, para que pudiéramos comer de ella, y vaya si no, de una variedad de alimentos, hortalizas y frutas. En Guatemala tenemos el gran privilegio de poder gozar de un clima maravilloso, de poder gozar también de hortalizas de diferentes clases y de frutas que en cada temporada son diferentes. Nos damos el privilegio también de poder exportarlos a diferentes lugares. ¿Y por qué? Porque Dios puso grandes cosas para que nosotros las gozáramos y las disfrutáramos. No solamente fue para que nosotros estuviéramos en la tierra divagando de un lado para otro. Dios es bueno en todo. Entonces debemos de analizar qué es lo que hemos hecho durante todo el día para que veamos si es bueno enmendar nuestra vida, no seguir en el camino donde andamos, sino seguir en el camino correcto que Dios quiere en todo tiempo. Eso es personal y cada quien lo tiene que hacer todo el tiempo de su vida. Bueno, pero dice más adelante que vino el tentador, Satanás, el espíritu maligno. Sabía que no podía destruir al hombre, pero sin embargo lo podía engañar. Y así está escrito. Vino Satanás en forma de una víbora, de una culebra. Y entonces empezó a hablar con Eva para poder engañarla. Eva en ese momento estaba sola. Y viene otra enseñanza bien importante, que nosotros debemos de mantenernos dentro de una coinonía, dentro de una relación, hablando de parejas, y poder entender que es importante tener siempre la cobertura. La mujer tiene que esperar siempre su cobertura, y la cobertura inmediata es su esposo. Por eso habla en Pedro de que la mujer tiene que estar sujeta a su esposo. Entonces, como Satanás no podía destruir al hombre, pero sí podía engañarlo. Y eso fue el primer aspecto que hizo Satanás para poder hacer esa separación del hombre con Dios, porque había una íntima, pero muy íntima relación en el paraíso de Adán y Eva con Dios, pero Satanás, viendo eso, se propuso engañarlo. La persona engañada fue la mujer, como estábamos hablando ahí, y algo importante, como dije, ella estaba sola, y cuando se toman decisiones bien importantes es necesario poder tener la cobertura de alguien. Aún cuando nosotros estamos en una necesidad, tenemos a varias personas con quienes poder dialogar y preguntarles para poder determinar qué es lo que debo de hacer. Cuando yo estoy solo, cuando nosotros estamos solos, nuestra mente empieza a maquinar. Entonces empieza a pensar y a hacer un montón de pensamientos que a veces son incorrectos. Entonces Satanás aprovecha muchas veces esos momentos en los que estamos solos y que a veces nuestra mente está divagando o está pensando en otras cosas que son incorrectas. Y es ahí donde viene su intervención para poder destruir nuestra relación con Dios. Hermanos, los peldaños de la transgresión no llevan para arriba, sino que llevan para abajo. Entonces, cuando nosotros transgredimos las leyes de Dios, los pensamientos de Dios, empieza a haber algún decaimiento de nuestra vida y se nota fácilmente en la forma de pensar, en la forma de decir, en las actitudes que nosotros tenemos. Por lo tanto, nosotros debemos de estar siempre pensando de ir de gloria en gloria. Vamos a ver despacio ahora lo que pasó con Adán y Eva y la tentación que vino de parte de Satanás.
En el 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Primer aspecto de la transgresión, vio. Tengamos cuidado nosotros con lo que vemos. Bueno, podemos ver lo que está al frente nuestro, pero tengamos cuidado que cuál es la forma como lo vemos, porque es ahí donde entra el pecado, por medio de estar viendo a veces aspectos que no convienen a nuestra vida, o contemplar la vanidad de las cosas. En este caso, Eva lo vio con placer, y viene esto a nuestra vida también, a nuestro comportamiento diario. Cuando tú ves cómo es que ves las cosas, ¿será que las ves con deseo? ¿Será que la ves con envidia? ¿Será que ves las cosas que están al frente tuyo, pero no de una forma tan sana ni tan correcta? Entonces, ese es el primer aspecto de una transgresión, el que entra por tus ojos. ¿Qué es lo que ves? ¿Cómo lo ves? ¿Y qué es lo que estás viendo constantemente? Muchos pecados entran por los ojos. ¿Por qué? Porque es lo que primero apreciamos. Y a veces si no vemos nosotros, pues pasa desapercibido. Pero por eso es tan importante el poder entender que nuestra mente, nuestra vista, tiene que estar sana todo el tiempo. ¿Por qué? Porque puede dañar, es el inicio, puede dañar nuestra vida y es el inicio de algo. Ponte a pensar la forma como estás viendo las cosas en tu trabajo, en tu vida, cuando estás caminando, qué es lo que agrada a tu vista. Pero hay algo bien importante. Qué bonito es agradarse de la naturaleza de Dios, de los animales que ha hecho Dios, de cuando vas a pasear a algún lugar y ves la creación de Dios. Qué bueno es agradarse de Dios y darle gracias a Él y bendecirlo. Pero también tus ojos pueden estar viendo a los casados, hombres, pueden estar viendo mujeres y con otros pensamientos. También mujeres viendo con otros pensamientos a alguien que no es su esposo. Bueno, está bien verlo, pero ¿qué tipo de vista estás teniendo, hombre o mujer? Y está entrando a tu mente, a tu corazón. Igualmente en las cosas materiales. Si ves que un vecino o ves que un hermano, un amigo tiene algo mejor que lo tuyo y lo estás viendo, pero ¿qué tipo de vista le estás poniendo? ¿Un deseo, un enojo porque tiene más que tú? ¿O desear algo que verdaderamente tú no puedes tener? Anhelar es otra cosa, ¿verdad? En base a un buen trabajo, pero ten cuidado con la forma como ve las cosas. Entonces, prosiguiendo, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y como era agradable a sus ojos, vean ustedes, como era agradable a sus ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto. Segundo aspecto muy importante, tomar. Fue por su iniciativa. El diablo no le puso el pecado para que lo tomara, sino que fue ella la que, en base al engaño que había en un principio, decidió tomarlo. Lo vemos en Mateo 4:6, en la tentación de Jesús. Veamos Mateo 4:6, en donde dice, y le dijo Satanás a Jesucristo, si eres hijo de Dios, échate. Vean nuevamente el concepto, no lo está empujando, no lo empujó Satanás, sino que le dijo, si eres hijo de Dios, sabiendo quién era, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Nuevamente el concepto, hermanos,
Satanás es un engañador, es un mentiroso y no es alguien que nos va a hacer que pequemos, pero sí nos va a engañar, diciéndonos un montón de cosas. Los celos, las contiendas, las enemistades, los odios, pone en nuestra mente, habla a nuestra mente, a nuestro corazón, pone enfrente de nosotros un montón de cosas y ya nosotros decidimos. Por eso, el primer concepto, tener cuidado qué es lo que ves, porque puede poner a tu mente enfrente de ti. Si lo hizo con Jesucristo, de llevarlo a un lugar para que se echara, está escrito, para que se tirara. Pero Jesús respondió con la verdad y él sabía que no era lo que tenía que hacer. Pero de la misma forma a nosotros nos puede poner aspectos en nuestra vida para que nosotros caigamos y somos nosotros los que tomamos la decisión. Satanás puede tentar, pero no puede forzar. No nos fuerza. Empieza a hablarnos, a decirnos, empieza a llamarnos la atención con algo y él no nos fuerza. Tengamos siempre presente eso, no nos fuerza, sino que sigue con la tentación, sigue con el engaño, sigue con los celos, con las contiendas, con los odios, con los resentimientos y los refresca constantemente a nuestra mente para que nosotros decidamos. No nos fuerza, para que nosotros decidamos. Y así lo hizo con Adán y Eva. No los forzó, pero puso engaño en sus corazones, engañándoles de la forma como él consideraba que podía entrar a la mente de ellos para que pudieran perder la relación con Dios. Y ¿saben algo? Cuando nosotros tomamos una decisión, cuando nosotros ya vimos, primer aspecto, cuando ya tomamos la decisión de hacer algo, empezamos a perder mucho de nuestra vida. Nuestro semblante cambia. ¿Por qué? Porque entra una actitud de pecado, una actitud mala en nuestro corazón, un espíritu que no es el nuestro y que nos engaña y nos destruye. ¿Y qué puede destruir? Puede destruir tu trabajo, las buenas relaciones con tus amigos, hermanos, familia, y no digamos con tu esposa o con tu esposo, con tus padres. ¿Por qué? Porque empieza a trabajar fuertemente, no a forzarnos, a engañarnos de que no me quieren, que pasa esto y esto otro más. Poner tentación dentro de la vida normal de cada quien para engañarnos totalmente y destruir nuestra vida. Cuando destruyen nuestra vida por medio de nuestra familia, el trabajo, y etcétera, etcétera, empieza a haber una destrucción también de nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque no estamos bien, ya no oramos, ya no asistimos, etcétera, etcétera. En estos tiempos, hermanos, es de tener mucho cuidado, porque podemos decir, yo estoy bien, yo puedo caminar tranquilamente, pero ya te olvidaste de oír la sana doctrina de Dios. Ya te olvidaste de oír tus prédicas los domingos, ya te olvidaste de estar en los estudios bíblicos correspondientes de mujeres, de hombres, de iglesias en el hogar, y poco a poco vas dejando y vas dejando. Satanás, nuevamente le estoy repitiendo, no nos está forzando, no te está doblando el brazo, ni te impide llegar a tu reunión, pero sí te pone distractores tremendos, como ir a pasear constantemente en los horarios que tenemos reuniones, estar haciendo otras cosas en las que deberías de estar recibiendo de la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado en estos tiempos porque podemos perder esa línea directa que teníamos con nuestro Dios y a veces, bueno, no voy a oír mi prédica en la mañana, la voy a oír en la tarde, pero en la tarde tengo otro distractor y la oigo en la noche y entonces no puedo en la noche y así se van pasando los días y voy perdiendo esa relación tan íntima con mi Dios. Uno se puede secar, hermanos, uno se puede secar de tanto estar olvidando de leer la palabra y meterse a leer un montón de libros y no digamos libros que no son de la enseñanza que Dios quiere.
Y no digamos empezar a tener un montón de vida libre, vida loca, ¿verdad? En la que ya nos olvidamos de nuestro Dios. Y entonces pasa el tiempo y a lo que es malo le llamamos bueno. Entonces ya empiezas a tomar, a embriagarte, primero a tomar un poquito, de ahí a embriagarte, primero a fumar un poquito, de ahí a seguir haciéndolo más, de ahí otros pecados que hay en el mundo, y empezar siempre con un poquito, con un poquito empieza uno para terminar en mal. Tengamos mucho cuidado, porque entonces viene el enemigo y tú puedes, tú te lo mereces, tú eres libre, tú date tu espacio, pues pobrecito, ¿cómo trabajas? O pobrecita, ¿cómo trabajas? Necesitas un espacio para ti y tan encerrado que te tienen, etcétera, etcétera. Pero Dios quiere que nosotros nos mantengamos firmes en todo tiempo. Bueno, sigamos. No fue una abierta rebelión contra Dios, sino una seducción y un engaño que la hicieron creer que estaba en lo correcto. Oigan, hermanos, este concepto. No fue una rebelión contra Dios. A veces cuando hacemos cosas en nuestra vida, como los pecados que anteriormente mencioné, no son una clara rebelión contra Dios. No estás rebelándote contra Dios, pero te estás permitiendo pecar. Podría decirse que estoy hablando lo mismo, pero a veces nosotros decimos, amamos a Dios, lo alabo, lo bendigo, pero sin embargo me permito ciertas cositas y entonces no me estoy rebelando contra Dios, sino que soy yo el que estoy haciendo ciertos detalles que pueden con el tiempo aumentar y entonces eso se vuelve en una rebelión contra Dios. Vamos a leer 2 de Corintios 11:3. Segunda de Corintios 11:3. En donde dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, hermanos, habla la palabra de Dios y también está en 1 Timoteo 2:14, en donde habla claramente que la serpiente engañó a Eva. Y temía, está el concepto ahí, de que también nosotros seamos engañados con un montón de cosas. Ella no transgredió, en su corazón no era transgredir la obediencia a Dios, pero creía que hacer ciertas cositas no era tan malo. Pero ella fue engañada. Entonces tengamos cuidado porque hay alguien detrás, un espíritu maligno, Satanás, el diablo, que constantemente quiere engañarnos a nosotros. Como dije, permitirnos ciertos placeres o ciertas cositas en nuestra vida, decir malas palabras, odiar a ciertas personas, no perdonarles las agresiones que nos han hecho, etcétera, en donde podemos decir, no hay problema, ¿verdad? Voy a seguir con esto, pero Dios de todos modos me ama. Tengamos mucho cuidado porque podemos ser engañados liderados por el mismo enemigo para que nosotros poco a poco vayamos perdiendo nuestra relación íntima con un Dios bueno que está siempre con nosotros. Entonces, como lo había dicho anteriormente, confirma cuán importante es que la mujer esté con la protección y liderazgo de su esposo. Hay muchas decisiones que nosotros tomamos
Y no solo la mujer con la cobertura de su esposo, sino que también los hijos con la cobertura de sus padres. Qué bueno es que hayan hijos que ante decisiones o aspectos importantes de su vida puedan acudir con sus padres y poderles preguntar y decirles qué piensan acerca de tales cosas, o aún mencionarles de los pecados en los cuales están. Entonces, esa cobertura nos bendice. Aún nosotros poder acudir con hermanos que tienen alta sabiduría, por así decirlo, porque están en una relación íntima con Dios, y preguntarles acerca de nuestra situación o decisiones que nosotros pensamos tener, y entonces muchas veces el Dios usa a personas para podernos guiar a un buen camino, a enderezar nuestros pasos, porque podemos nosotros en algún momento ser engañados y poder tomar una decisión que nos pueda costar bastante o muchísimo en nuestra vida. El aspecto importante es que acá que vemos dentro de las transgresiones es que primero vio, luego tomó Eva y comió. Este es el resultado de ver y tomar. Hay que eliminar, este punto es bien importante, hay que eliminar las primeras emociones del pecado y dejarlo. Hermanos, cuando estemos ante situaciones de tentación y nuestros deseos estén abiertos para poder cometerlo, hay que eliminarlo inmediatamente. No hasta que como hizo Eva, hasta que comió, sino que desde un principio eliminar las emociones, las primeras emociones de lo que es robar, matar, destruir, etc. Antes de cometer cualquier circunstancia de las que estoy hablando, antes de haber hecho alguna maldad o algo, eliminar de nosotros toda esa sensación que nos puede dañar profundamente. Entonces, debemos de estar entrenados, capacitados por medio de la guianza del Espíritu Santo a discernir lo bueno de lo malo y eliminar de nosotros, lo vuelvo a repetir, cualquier sensación que pueda dañarnos en algo que pueda pecar. Y como decía en Timoteo, que hay hasta que salir corriendo inmediatamente de cualquier sensación de poder pecar, de poder hablar mal de alguien, etc. Yo no sé, tantos pecados que pueden ocurrir en nuestra vida. Antes de entretenernos, antes de seguir haciendo, de consumarse el pecado en nuestras vidas, debemos nosotros de estar pensando y pedirle el favor a un Dios todopoderoso por medio de su Espíritu Santo para que nos enseñe y nos guíe a un buen camino. Dios, sepamos siempre esto, Dios es bueno, Dios siempre tiene misericordia de nosotros. Dios dice que nosotros somos sus hijos verdaderamente, y un buen padre nunca va a dejar que sus hijos vayan a mal. Un buen padre nunca le va a decir a sus hijos que cometan errores, etcétera, etcétera, sino que Él nos va a bendecir en todo tiempo. Entonces, hermanos, no digamos nosotros que no tuvimos auxilio, no digamos nosotros nunca que nadie me dijo. Puede ser que ningún humano te haya dicho algo, pero Dios sí. En tu conciencia tiene que quedar claro, pero bastante claro, de que sabes discernir el bien y el mal. Y que Dios, por medio de Jesucristo que está con nosotros y nos prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida, podemos entender que no debemos de dar ciertos pasos que puedan dañar a nuestra vida. Cuando nosotros en algún momento hemos sido engañados pensando que estoy bien, yo me permito hacer este pecado, y empezar con una cosa sencilla, como dije anteriormente, para después quedar perdido. Así es como empieza alguien que bebe alcohol. Empieza con una copita, de ahí una segunda no le hace ningún daño, de ahí frecuentemente ya toma 3, y después de 3 sigue con 4, 5, después ya es beber solo, y de ahí de beber solo es de acabarse las botellas, etcétera, etcétera.
Estoy hablando del alcoholismo. Y así con otras cosas en las que yo me permito, tengo libertad, según yo, engañado por Satanás, para hacer muchas cosas en las que me vuelvo tan libre para poder vivir con algo que no conviene para mi vida. Tengamos mucho cuidado. Desde un principio empecemos a parar. Y yo te digo a ti, no estoy terminando, pero antes de cualquier circunstancia, yo no sé cómo esté tu vida en los aspectos de cada uno, pero hoy es el momento de pedirle perdón a Dios. Hoy es el momento de cada uno de nosotros de examinarnos, como hablé en un principio, como Dios, dentro de su gran enseñanza, examinó todo lo que había hecho y entonces ya dijo, está bien, todo lo que he hecho es perfecto y es bueno. Hoy es el día que tú digas de aquí hasta este momento, desde hace mucho tiempo hasta este momento, ¿cómo está mi vida? Y yo le pido al Espíritu Santo que toque a cada uno de los jóvenes, hombres, matrimonios, mujeres, a todos, para que podamos discernir nuestra vida, para que no sigamos igual. Tócanos, Espíritu Santo, en este momento para que de lo que hemos hecho, para que podamos examinar bien nuestra vida, todo lo que hemos hecho, y si todo está bien conforme a tu voluntad, seguir igual y mejor. Pero si hay artefactos en nuestra vida, y hay circunstancias en nuestra vida que están rompiendo con los lineamientos que tú tienes para nosotros, poder decir, Señor, me arrepiento. Puedes decir hoy, me arrepiento de lo que he hecho y dame fuerza, Señor, porque me he vuelto débil con este aspecto de mi vida que me está dañando y que está dañando a otros. Pero bueno, sigamos adelante. El resultado de todo esto que pasó lo vemos en Génesis 3:12, que dice lo siguiente: y el hombre respondió. Bueno, debemos de entender cómo íbamos, ¿verdad? Entonces Dios ya se dio cuenta de lo que habían hecho. Ellos transgredieron lo que les habían dicho de un árbol que estaba sembrado, que no tenían que tocarlo. Y entonces cuando ya lo hicieron, Él les habló. Y entonces Adán respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Primer aspecto, en vez de confesar su pecado y avergonzarse, se excusan. Y esa es una de las cosas que nosotros hacemos muchas veces. Vean aquí cómo Adán, luego de confesar su pecado y avergonzarse por lo que había hecho, le echa la culpa a Eva y le echa la culpa aún así a Dios, porque le dice, la mujer que tú me diste. Dos aspectos, le echa la culpa a la mujer y a quien le dio la mujer, que es Dios. Hermanos, no hay circunstancia en nosotros que pueda decir que porque yo nací pobre, porque yo nací con esta debilidad, porque yo perdí a mis padres, porque desde tiempo me ha tocado una gran tribulación. No puedes decir en ningún momento que por eso es que eres tal. Tú puedes cambiar tu vida porque Dios está contigo. Tú decides, como hablamos anteriormente, no es Satanás el que te fuerza a hacer las cosas, él te engaña, te dice qué hacer. Y eres tú el que toma la decisión. Eres tú el que decide qué hacer en su vida. Hermanos, no nos andemos excusando en nuestra vida por mi vida, porque así me tocó, porque es el destino, sino que mejor confiesa tu pecado y dile al Señor, Señor, soy así, me pasó esto, pero yo quiero ir adelante, quiero cambiar, quiero ser mejor, quiero ser excelente.
Y hay muchas cosas, muchísimas cosas que nosotros no lograremos, pero que lo lograrán nuestras generaciones. Atendamos a nuestra conciencia. Es una conciencia llevada por el Espíritu Santo. No andemos liberándonos el viernes, el sábado, como el mundo lo anda haciendo. El viernes y el sábado hay un índice que dice que hay muchos accidentes y un montón de cosas que ocurren de pecados en el mundo. ¿Por qué? Porque me doy libre. Yo estoy muy cansado, yo puedo hacer, luego de estar feliz, un hombre casado de ir a su casa con su familia, estar con ellos. No, entonces me doy libertad para ir a hacer un montón de cosas, a emborracharse, a estar con otra mujer, etcétera, etcétera. Y son cosas que nos van dañando y destruyendo constantemente. No agrademos al mundo. No porque el mundo diga que es bueno tomar, que es bueno fumar, que es bueno robar, que es bueno mentir, que es bueno a la corrupción, que es bueno odiar, no perdonar. Eso dice el mundo, guiados por un espíritu maligno, que es Satanás. Pero nosotros debemos ser guiados por el Espíritu de Dios en todo tiempo. La astucia de Satanás para destruirnos no nos justifica de nuestros pecados. Aunque el tentador es Él, recuérdense que el tentador es Él, porque Dios dice que no tienta a nadie. Dios no produce en nosotros el deseo de pecar. Nos prueba, sí, pero nunca induce a un pecado en nosotros. Nosotros somos los pecadores. Voy a leer este concepto nuevamente. La astucia de Satanás para destruirnos no nos justifica de nuestros pecados. Aunque el tentador es Él, nosotros somos los pecadores. Vean ustedes tan importante que es esto. Él va a tentarte constantemente, va a engañarte constantemente, va a poner delante de ti un montón de cosas que no son correctas. Él es el tentador, pero el pecador, si aprueba, si sigue el engaño de Él, somos nosotros. El pecado es un proceso. Vamos a leer, para terminar, Santiago 1:14. y 15. Voy a leer desde un principio para poder entender bien. Bienaventurado el varón que soporta las tentaciones, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, el deseo de pecar, eso es la concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos, el pecado es un proceso. Es un proceso que empieza poco a poco. Y es en parte porque nosotros damos rienda suelta a placeres que son incorrectos para nuestra vida. Hoy determina tú cuál es el camino que quieres seguir. ¿Quieres seguir con esos placeres que van de aumento en aumento, lo malo, lo incorrecto? ¿O quieres seguir a Dios? Tienes que ser radical, tienes que decidir perfectamente cuál es el camino que tú tienes que tomar. Y yo te digo, toma el buen camino que Dios tiene para tu vida. Hoy es el día de arrepentirnos, como hablé anteriormente, de nuestro mal caminar, de nuestras actitudes, pedirle perdón a Dios y configurarnos ahora a ese nuevo sistema del Evangelio, de la palabra de Dios, para
glorificarlo a Él y, como dice, para recibir la corona de vida, pero la corona de vida eterna para nosotros, la cual será dada por Jesucristo a cada uno de nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias, Dios amado, porque tú nos has formado, tú nos hiciste, tú hiciste la naturaleza, Señor, y todo lo que hay en ella para que nosotros pudiéramos gozarnos perfectamente, Señor. Nos has provisto de todo lo necesario, todo lo que nosotros realmente necesitamos, Padre amado, y con eso debemos de estar agradecidos. Y hoy, Dios, si estamos pecando, ayúdanos, fortalécenos para echar fuera al tentador, para resistirlo, para someternos a ti, Dios amado, y sabemos perfectamente que Él huirá de nosotros. Gracias, Dios, porque somos más que vencedores y victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga grandemente. Quiero aprovechar también para invitarte a que sigas dando tu ofrenda, a que sigas dando también tu diezmo, ya que esto es de mucha bendición para la congregación, esto es de mucha bendición para las personas a quien das tu ofrenda. Y recordemos que así como Dios es un Dios fiel, también nos invita a que nosotros seamos como Él, a que seamos fiel con nuestras posesiones, con nuestro tiempo, con todo lo que tenemos. Y definitivamente darle a los demás es algo que a Él le agrada, ¿verdad? Recordemos que Él al final en Apocalipsis dice que les dijo a sus hijos que les agradecía porque lo habían ayudado cuando lo vieron en necesidad, Jesús, ¿verdad? Y entonces ellos le preguntan, pero Señor, ¿cuándo te vimos con sed? ¿Cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos sin vestido? Y Él les dice, por cuanto lo hicieron con algunos de mis pequeños, de mis hijos, también lo hicieron conmigo. Entonces, siempre que nosotros ayudamos a otros, estamos ayudando al Señor, estamos haciendo tesoros en el cielo, pues tú ya lo sabes y te invito a que lo sigas haciendo. Que Dios te bendiga.